Hola Juan Francisco, gracias. Dale. Ahí, Sara, si quieres hacer una pequeña introducción Sí, de la... no, bueno, bienvenido Juan Francisco, a todos en realidad. Sabemos que estuvo complicado el poder asignar este espacio a esta charla, así que te damos la bienvenida para que comiences con esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Sara. Buenos días a todos, a todas. Bueno, parto por presentarme para quienes no hemos tenido nunca el placer de conocernos. Mi nombre es Juan Francisco Pizarro Merino, soy el encargado de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Seremi de Medio Ambiente de acá de la región de Magallanes. Y me ha tocado ir conociendo y avanzando y colaborando en todo lo que ha sido este cuento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ya desde hace un buen tiempo, ¿ya? Este es un servicio que de una tramitación bastante larga, ¿ya? Tuvo alrededor de 12 años, entre 11 y 12 años en tramitación legislativa. Yo ingresé al ministerio en el año 2015 y recién había pasado un primer trámite y tenía más de 1000 indicaciones, entre esos faltaba la consulta indígena, así que me tocó hacer la consulta indígena a este servicio en el año 2017. Y me tocó ir viendo los pasos y cómo fue avanzando este servicio hasta hoy día, que ya es una realidad y bueno, estamos avanzando y comenzando a trabajar en lo que es la implementación de este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. ¿Ya? Así que nada, feliz de poder presentarles o de hacerles esta pequeña presentación. Evidentemente que genera muchas dudas, muchas expectativas, así que totalmente dispuesto a poder resolver sus dudas, sus inquietudes en aquellas cosas en las que se puede hacer, porque es algo nuevo, tiene un mes, por lo tanto todavía hay muchas cosas que están como en el aire, ¿ya? Así que cuando eh, hay una infidencia, yo eh, suelo pasar por pesado porque soy bastante honesto en realidad. ¿Ya? Yo prefiero decirles que no sé o prefiero responderles que no para no crearles falsas expectativas. ¿Ya? Pero yo prefiero ser más honesto en ese sentido. ¿Ya? Si hay algo que yo no sé, les voy a decir no, no lo sé. Y si hay algo que no está contemplado, les voy a decir eso no está contemplado. ¿Ya? Y prefiero eso a, a inventarles alguna cuestión que a la larga puede generar falsas expectativas y puede generar más conflicto. ¿Ya? Pero feliz de resolverles las dudas y las inquietudes. Entonces, partiendo con esto, comentarles que el servicio de biodiversidad y áreas protegidas es un servicio que es clave para completar la institucionalidad ambiental en Chile. ¿Ya? En la ley 20.417 del año 2010 se creó el Ministerio de Medio Ambiente con las bajadas regionales a través de sus secretarías regionales ministeriales. Se creó la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿cierto? Se transformó lo que era la CONAMA, se separó en todo esto y la parte de evaluación de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental quedó alojada aquí en el Servicio de Evaluación Ambiental, que quizás es la parte, algunos de ustedes quizás donde más interactúan en la presentación de declaraciones de impacto ambiental y eso, ¿ya? Y, y también se crean los tribunales ambientales que van por un carril que es paralelo, es parte de la institucionalidad ambiental, pero no tienen una dependencia administrativa del Ministerio de Medio Ambiente. Son tribunales, así que dependen del Ministerio Público. Pero igual, se crean ahí en la ley del año 2010. Y en esa misma ley queda especificado en varios puntos de que el Servicio de Biodiversidad y Área Protegida se va a hacer cargo de algunas cosas, pero no se crea el servicio. El servicio queda pendiente. ¿Ya? Y queda pendiente porque justamente era una institucionalidad compleja, ¿ya? Y requería y significaba el traspaso de funcionarios desde CONAF. eh, en ese momento se hablaba solamente del traspaso de funcionarios desde CONAF y no solamente era el traspaso de funcionarios, sino que también el traspaso de competencia. Por lo tanto, fue una cuestión que quedó pendiente y comenzó su tramitación en el año 2010-2011 en una ley independiente y fue lo que se aprobó ahora en septiembre de este año. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo por qué era tan complejo. Ujú. Pero me interesa que tengan claro esto, ¿ya? El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su secretaría, todo lo que es política pública, el Servicio de Evaluación Ambiental evalúa proyectos de inversión público-privada, la Superintendencia de Medio Ambiente es quien fiscaliza los proyectos que tienen
resolución de calificación ambiental, y este nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas ve todo lo que es el tema biodiversidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en ese espacio también considera algunas competencias relativas a la fiscalización. O sea, también tiene capacidad de fiscalización este nuevo servicio. ¿Cuáles son los pilares de este servicio? En realidad ya no es proyecto de ley, son pilares del servicio, ¿ya? Son básicamente 3 pilares los cuales sostienen un gran pilar que es el que está arriba, ¿cierto? Es el contar con un servicio público 100% enfocado en la protección de naturaleza terrestre y marina en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, ¿ya? Y para poder tener eso se necesitaba primero resolver la dispersión institucional en materia de áreas protegidas. Como ustedes deben saber, estaba por un lado Cernapesca con los parques y reservas marinas, CONAF con todo lo que tenía que ver con el SNASPE, el Ministerio de Medio Ambiente con las áreas marinas costeras de múltiples usos, también estaba bienes nacionales con los bienes nacionales protegidos, y cada uno con sus diferentes apreciaciones, etcétera. O sea, el Consejo de Monumentos Nacionales con el tema de los santuarios de naturaleza, etcétera. O sea, teníamos distintas instituciones, distintos objetivos, y eso chocaba en muchas oportunidades. Por lo tanto, había que resolver esa dispersión. Lo otro es contar con instrumentos para la conservación en todo el territorio y no solamente acotado a lo que eran las áreas protegidas. Y con instrumentos me refiero a instrumentos de fomento de conservación, tanto para los públicos como también para los privados. ¿Ya? Y eso es parte de lo que vamos a ver también en las láminas siguientes. Y fortalecer la normativa y el financiamiento en relación a la conservación. ¿Ya? Como saben, y todos tenemos claro, los presupuestos que se manejaban tanto de todos los servicios públicos, ¿ah? De CONAF, de nosotros del Ministerio, bienes nacionales tenía los bienes nacionales protegidos, pero bienes nacionales no los administraba, sino que los terminaba licitando, ¿cierto? Eh, y Cernapesca, ¿para qué? Pues Cernapesca no tiene capacidad en Magallanes, por ejemplo, para hacer la administración de los parques marinos que hay en la región. Entonces, evidentemente había que fortalecer la normativa y también lo que tiene que ver con el financiamiento de esa administración. Bueno, yo no voy a entrar en un detalle de la ley porque como ustedes ven, la ley es gigantesca, ¿ya? Tiene 150, les digo al tiro que la tengo aquí casi como la Biblia, aquí la tengo al lado. Tiene 159, 151, 154 artículos, ¿ya? Y 9 artículos transitorios. Entonces, como comprenderán, es una ley bastante larga, tiene harto detalle. Por lo tanto, hay que irla leyendo con cuidado, hay que estarla revisando permanentemente, porque justamente tiene harto detalle en los cuales uno tiene que irse fijando y poniendo atención. Lo que me interesa mostrarles aquí es que la ley tiene una estructura de 6 títulos que son relacionados con la institución, y tiene un 7º título que son las disposiciones transitorias, en donde se establecen estos 9 artículos para el traspaso de funcionarios, con modificaciones también a distintos cuerpos legales, al Código de Minería, se modifica el tema, la ley de bienes nacionales, se modificó también la Ley General de Pesca y Agricultura. Entonces, todas esas modificaciones y tanto el traspaso de los funcionarios de CONAF y también del Ministerio de Medio Ambiente, ya eso también se concretó actualmente, están en las disposiciones transitorias. ¿Ya? En ese sentido, contarles que el primer título tiene que ver con los objetos de la ley, con principios y con un listado de definiciones, ¿ya? Y ahí están una serie de principios y que es bueno que los revisen, ¿ya? Y definiciones, pero todo está enfocado en el marco institucional legal del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿ya? El segundo título habla del objetivo del servicio, de cuáles son sus funciones y cuáles son sus atribuciones. Y aquí destaca principalmente la administración y gestión del SNAP. ¿Qué es el SNAP? El SNAP es el reemplazante o es el sucesor del SNASPE, ¿ya? Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Ahora se pasa a llamar SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, no es un cambio meramente cosmético,
sino que es un cambio estructural, ¿ya? El principal cambio es que las áreas protegidas privadas, primero las reconoce, ¿ya? Reconoce la existencia de áreas protegidas privadas, lo cual no ocurría antiguamente, y las incluye dentro de este sistema nacional de áreas protegidas. Por eso ya no es solamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, del SNASPE, sino que ahora Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde se integran tanto las públicas como las privadas, ¿ya? Ahora bien, la administración del servicio está concentrada en las áreas públicas, ¿ya? Y eso también tiene todo un cuerpo aparte, que es justamente el título del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿ya? Dentro de las funciones y atribuciones también está la administración de un Fondo Nacional de Biodiversidad, la certificación de privado, la fiscalización dentro y fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en su totalidad, convenios con otros servicios para efectuar fiscalización como SAC y Cernapesca en lo referente, por ejemplo, a la ley de caza, a la ley de pesca recreativa o incluso se puede dar a la ley general de pesca y agricultura, pero siempre bajo la existencia de un convenio, ¿ya? Y también permite al servicio celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, ¿ya? Dentro de este apartado también está un punto importante, es que este servicio público es descentralizado y desconcentrado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener direcciones regionales, ¿ya? Pero al mismo tiempo y en función de las necesidades va a tener que tener probablemente con oficinas provinciales, tal como ocurre hoy día con CONAF. Por lo tanto, las realidades son distintas en todo el país, ¿ya? Eso yo creo que no va a ser así en todos lados, pero en Magallanes es una situación más compleja, más particular. Por lo tanto, aparte de la Dirección Regional de Magallanes, vamos a tener que tener una oficina provincial en última esperanza. Y eso ya es más o menos un hecho, ¿ya? El otro título tiene que ver con instrumentos de conservación de la biodiversidad y ahí vienen cuestiones que tienen que ver tanto desde lo que tiene que hacer el Estado, pero también con la relación que tiene que tener con el mundo privado, ¿ya? Y en ese sentido obliga al servicio a mantener, por ejemplo, un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad, el SINBio, a efectuar planificación ecológica, a hacer una clasificación de ecosistemas, planes de manejo de conservación de ecosistemas amenazados, de áreas degradadas, planes de restauración, reconocer las iniciativas privadas de conservación marina, reconocer y apoyar también esas iniciativas privadas a través de convenios. Se pueden hacer ese tipo de convenios y deja abierta la posibilidad de hacer ese tipo de convenios. Establece el tema de los paisajes de conservación, reconoce los humedales Ramsar, reconoce las reservas de la biosfera, lo cual hoy día no sucedía, ¿cierto? Recordemos que el concepto de reserva de la biosfera era bien nominativo, era casi un tema de, de reconocimiento como bien internacional, entonces como que quedaba medio en el aire. El concepto de reserva de la biosfera no tenía ninguna aplicación legal, por así decirlo, ¿ya? Ahora no, ahora las reconoce, también les permite hacer convenios de gestión e incluirlas dentro de la planificación territorial o la planificación ecológica. Un punto importante, este servicio se hace cargo ya definitivamente de lo que es la prevención, control y erradicación de especies exóticas y especies exóticas invasoras, ¿ya? Lo cual no estaba en ningún lado, sino que era bien a discreción del servicio en función de un montón de exigencias y requisitos previos. Por ejemplo, el cuento del dídimo. No se podía hacer nada respecto al dídimo si es que no se declaraba el área como que estaba la plaga presente. Entonces, como Cernapesca como que quedaba súper ajustado a un montón de requisitos administrativos para hacerse cargo del tema. Lo mismo con el castor. El castor el SAC tenía el problema o se hacía cargo de la situación, pero siempre que pasara una serie de condiciones. O sea, eso ya queda regulado, es el servicio el que se tiene que hacer cargo del control de erradicación del control y erradicación de especies exóticas invasoras, genera un Fondo Nacional de Biodiversidad y también una serie de instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad, como acuerdos de producción limpia, certificaciones y otro tipo de instrumentos que pueden ser diseñados, ¿ya? Respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como les decía, crea este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en la cual se incluyen áreas protegidas públicas y privadas,
Y aquí lo principal es que se establecen 6 categorías a nivel nacional. eh, y esas son las 6 categorías de áreas protegidas que vamos a tener en todo el país. Hoy día, como ustedes saben, hay alrededor de 38 categorías distintas, y esas 38 categorías distintas, el Estado se hace cargo a través de CONAF de algunas. El Ministerio de Medio Ambiente toma una y con suerte dos, y todo el resto, digamos, queda bien a libre discreción. Entonces, hoy día lo que hace la ley es decir, bueno, están estas 6 categorías y vamos a tener que ir reclasificando ya las que ya existen dentro de esas 6, y todas las otras que estén en la esfera privada van a tener que ir clasificándose también dentro de esas 6. Por lo tanto, a nivel nacional vamos a tener esas 6 categorías, ¿ya? Le otorga la administración del Sistema Nacional al servicio, ¿ya? Y hay un artículo específico, dice el artículo 67, dice la administración del SNAP es del Servicio de Biodiversidad, ¿ya? Y ahí habla incluso de las áreas protegidas del Estado, ¿ya? Lo que son las áreas protegidas privadas siguen siendo de administración privada, pero, y esto está más abajo, ¿cierto? Permite que ese reconocimiento, al integrarlas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, permite, por ejemplo, celebrar convenios de fiscalización. Entonces puede ir fiscalizadores del servicio a las áreas protegidas privadas en virtud de algún convenio o de algún requerimiento en particular, ¿ya? Eso es parte como de las novedades que tiene esta ley, ¿ya? Crea un cuerpo de guardaparques y le otorga facultades de fiscalización. Los guardaparques hoy día tienen un rol bien acotado, bien ajustado, que está asociado prácticamente a la guardería. Hoy día tiene todo un apartado exclusivamente de creación de guardaparques, y les da la potestad de fiscalizar también, ¿ya? Establece la obligatoriedad de crear un reglamento para crear y modificación de áreas protegidas a nivel nacional, lo cual en el caso de Magallanes es bien crítico, porque la creación de áreas protegidas ha sido bien aleatoria. Y aquí debo confesarles que lo que nos sucede mucho en la región es que lamentablemente, y ha sido así históricamente, no, en gobiernos de distintos colores, llega una institución que tiene cierta influencia política a la presidencia, quiere crear un área protegida, en presidencia les parece una buena idea y vamos y se crea el área de protegida, el corte cinta, y después uno se queda aquí con el tema así como que no, bueno, no le preguntaron a nadie y hay que hacerse cargo. Y así ha sido un poco la creación de áreas protegidas a nivel regional. Hoy día eso también se regula a través de un reglamento, ¿ya? Y eso va a correr a nivel nacional. Se establecen convenios de gestión para la gobernanza de las áreas protegidas, públicas y privadas. Em, Hay una facultad a nivel de la dirección para fijar tarifas y exenciones de pago por ingreso, ingreso a las áreas protegidas, ¿cierto? Hay una obligatoriedad de que todas las áreas protegidas tienen que tener planes de manejo, se otorgan concesiones de turismo, investigación y educación. Y esto es importante, el servicio va a estar facultado para entregar solamente esos 3 tipos de concesiones: turismo, investigación y educación, ¿ya? Todos los otros tipos de concesiones que se puedan entregar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que hay que pensar que ya no es solamente la parte terrestre, sino que también está lo marino, sigue por sus respectivos cursos y canales regulares. Por ejemplo, la entrega de una concesión marítima va a seguir a cargo de la Subsecretaría de Defensa, pero queda como sujeto a un informe previo de conformidad del servicio. O sea, se entrega la concesión en la medida que el servicio se pronuncie favorablemente para entregarla, ¿ya? Pero no es el servicio quien la entrega, a diferencia de estas 3, de turismo, investigación y educación. Se crea un comité técnico consultivo para entregar las concesiones, donde se considera un representante del CORE, solo un representante del CORE. Establece también las facultades para ir creando rentas concesionales sujetas a lo que es el Comité Técnico Consultivo, lo que les decía de reconocer las áreas protegidas privadas y las incluye dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y también establece una serie de prohibiciones dentro de las áreas protegidas asociadas a la fiscalización, ¿ya? Respecto al título de fiscalización y sanciones, también hay todo un título referido a los procedimientos de fiscalización, a los tipos de infracción, a las sanciones y a todo un proceso de reclamación frente a estas sanciones. Es un capítulo bastante largo. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la modificación de otros cuerpos legales,
Lo que les decía, por ejemplo, ya con la aparición de esta ley en el 6 de septiembre se derogó la ley 18.362 que creaba el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Hoy día ese sistema ya no existe, ¿ya? Y va modificando todo un montón de otros cuerpos legales, entre ellos también el Código de Minería, ¿ya? Y dentro de las disposiciones transitorias establece o indica, ¿cierto?, cómo se va a ir haciendo este traspaso de funcionarios desde CONAF y desde el ministerio, los plazos en que va a ir ocurriendo esta instalación, que es de 3 años, ¿ya? No, esto no es inmediato, ahí se los voy a ir mostrando. Establece también el traspaso de bienes desde CONAF al Servicio de Biodiversidad. Establece el régimen laboral para todos los funcionarios con Código del Trabajo. Establece la homologación, o sea, la homologación, ¿se acuerdan que yo les decía que van a haber 6 categorías y todas las áreas protegidas van a tener que reclasificarse? Bueno, no va a ser tan al libre albedrío, sino que también está decidido, hay un artículo completo que dice cómo se van a ir homologando, y eso también se los voy a mostrar. Reconoce los sitios prioritarios de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Estrategia Regional de Biodiversidad y establece la posibilidad de relocalización prioritaria de concesiones de agricultura cuando corresponda. Y también lo importante es que el Servicio de Biodiversidad es el sucesor legal de CONAF, ¿ya? Entonces, como ven, es una ley bastante amplia, con harta cosa, y hay que irla leyendo con cuidado. Yo aquí hice una pasada un poco larga, pero es tratando de resumir la ley completa, ¿ya? ¿Qué sucedió en la tramitación de la ley y en la comisión mixta? Que probablemente ustedes lo vieron ahí en Natale con unas manifestaciones, qué sé yo, del gremio de la agricultura. Em, Cuando se hizo la tramitación previa del proyecto de ley del SBAP, contaba con 147 artículos y habían 10 artículos que estaban aprobados en su forma final. Así terminó antes de irse a la comisión mixta en el Parlamento. Y en la comisión mixta se buscó llegar a acuerdo en 9 artículos y eso se logró en la mayoría, ¿ya? Eh, Habían unas cuestiones que eran bien de forma, que tenían que ver con la definición de zonas de amortiguación, el tema de la consideración de los organismos genéticamente modificados, regulaciones en sitios prioritarios, y había que ponerse de acuerdo en temas de fiscalización con la Superintendencia de Medio Ambiente, que habían cosas como que no cuadraban bien. Eso eran bien de forma. El tema de fondo estuvo en la entrega de concesiones respecto a la acuicultura, en donde se proponía que el servicio entregara esas concesiones, también como ocurría con turismo, ciencia y educación, y eso no prosperó. Se hicieron 2 o 3 votaciones, quedaron en empate, entonces ese artículo se terminó rechazando y quedó la ley tal como está. Entonces, de esas 5 cosas pendientes, se logró acuerdo en 4 y en una no hubo acuerdo finalmente, ¿ya? Y evidentemente estaban las posiciones bien encontradas, ¿cierto? Y por eso todas esas manifestaciones del sector acuícola ahí en Última Esperanza y en Los Lagos y en Aysén también se vio un poquito de eso, ¿ya? Y esto fue lo que ocurrió y que finalmente hoy día el servicio no se hace cargo de la entrega de esas concesiones, sino que lo sigue haciendo la Subsecretaría de Defensa por ahora, porque el otro día leía que esa otra competencia se le iban a traspasar a bienes nacionales, pero ahí no sé en qué va eso, ¿ya? Entonces, eh, la tramitación legal del servicio fue que cuando se aprobó pasó por el Tribunal Constitucional, hubo una revisión del Tribunal Constitucional, hubo una revisión de Contraloría, como todo cuerpo legal, y el proyecto de ley fue promulgado y fue publicado el 6 de septiembre del 2023, ¿ya? Em, y eso es importante porque los plazos que les voy a mostrar a continuación se comienzan desde el 6 de septiembre del 2023, ¿ya? Entonces, la publicación de la ley ocurre el 6 de septiembre del 2023 y se inicia un plazo de 1 año para dictar los decretos con fuerza de ley que indican los traspasos de funcionarios. O sea, el 6 de septiembre del 2024 tienen que estar listos los decretos que van a indicar de qué forma se van a ir traspasando los funcionarios, los bienes los bienes y los materiales y todos los equipos que tenga CONAF. El decreto que va a ordenar ese traspaso va a estar recién o debiese estar hasta el 6 de septiembre del 2024, ¿ya? Eso no es inmediato.
No es que ahora contar, no es que sea así como que la próxima semana los de CONAF ahora van a ser del servicio, no, 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 eso no es así, ¿ya? Va a haber un año para indicar cómo se van a traspasar los de CONAF y también los del Ministerio de Medio Ambiente, que somos alrededor de 27 funcionarios los que nos traspasamos al servicio, ¿ya? Eh, también, a contar del 6 de septiembre del 2024, da un plazo de 2 años para tener listos los reglamentos del servicio, ¿ya? O sea, estamos hablando que recién al 6 de septiembre del 2025 no debiesen estar listos los 20 reglamentos. Ahí también le voy a mostrar un tema respecto a los reglamentos, pero hay 2 años para elaborar esos reglamentos, ¿ya? Reglamentos que no están, creo que hay uno que es de los antiguos que ya existe, pero los otros hay que hacerlo prácticamente desde cero, ¿ya? Y ahí también les voy a contar algunas cosas. Eh, por lo tanto, esta cuestión no es inmediata, ¿ya? De aquí, el servicio, y de acuerdo a lo que dicen los artículos transitorios, tiene que estar el 6 de septiembre del 2026, recién ahí termina el proceso de levantamiento del servicio y recién ahí se comienza a echar a andar la máquina del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. O sea, tenemos 3 años todavía, desde el 6 de septiembre del 2023 hasta el 6 de septiembre del 2026, para que el servicio se instale. ¿Qué pasa entre medio de esos 3 años? Bueno, cada servicio sigue operando de acuerdo a sus competencias. CONAF sigue haciendo su trabajo como CONAF, Ministerio sigue haciendo su trabajo como Ministerio, Cernapesca sigue haciendo su trabajo como Cernapesca, Bienes Nacionales sigue haciendo su trabajo como Bienes Nacionales, Consejo Monumento sigue haciendo su trabajo como Consejo Monumento, pero el SAC sigue haciendo su trabajo como SAC, digamos. Estoy nombrando los servicios que tienen como hoy día repartida toda esta cuestión. Y en el plazo de 3 años se van a ir traspasando y se van a ir elaborando los reglamentos para que el servicio comience a operar. ¿Ya? Em, Así que no es una cuestión que sea inmediata, no es una cuestión que la próxima semana ya entra el SBAP y se anula todo y se traspasa todo. No, no, eso no es así. ¿Ya? Eso es como un poco para bajar las expectativas, y el servicio tiene como indicación legal que al 5.º año tiene que estar ya operando a plenitud. O sea, estamos hablando de que el 6 de septiembre del 2028 el servicio tiene ya finalmente que estar operando como corresponde. Ahora uno habla igual de años, ¿ah? Y uno dice, no, pero hay un año. Es poco tiempo en realidad, pero para todo lo que significa. Pero eso implica que, claro, hoy día la prioridad que tenemos nosotros es ir instalando el servicio porque tenemos que ir avanzando finalmente. Pero me interesa que se queden con eso, que no es una cuestión que va a ocurrir de la noche a la mañana. ¿Ya? Eh, si tienen preguntas, interrúmpame nomás porque yo no los veo. ¿Ya? Así que no sé si están levantando la mano o algo. ¿Ya? Francisco, Em, ahí Dígame. el Sí, chat, no sé si puedes ver exacto. el chat del Zoom, ahí están poniendo varias preguntas Ah, le respondemos al final entonces, ¿no? interesantes. Sí, mejor al final. Ya. Ahora, ¿qué es y quién emite los DFL? Yo le hablaba de los decretos con fuerza de ley. Los decretos de fuerza de ley es una norma con rango legal. Es un decreto que firma el presidente de la República, pero tiene un estatus de ley, ¿ya? La particularidad de los DFL es que da un plazo que es determinado. O sea, dice este DFL va a durar 2 años, ¿ya? Y a través de ese instrumento legal se va a hacer el traspaso de funcionarios desde CONAF y desde el Ministerio de Medio Ambiente. No hay traspasos de funcionarios de otros servicios. Funcionarios de Cernapesca, del SAC, de Bienes Nacionales, no se traspasan. Se traspasan solamente funcionarios de CONAF y solamente funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. Y incluso dentro de esos traspasos, se traspasan funcionarios de CONAF que están en el programa 04, o sea, funcionarios que están dentro de áreas protegidas de CONAF, son los que se traspasan. No se traspasan todos los funcionarios de CONAF. ¿Ya? Eso quiere decir que todo lo que es, por ejemplo, manejo de fuego, la unidad de manejo de fuego, sigue alojada en CONAF. Todo lo que es fomento forestal sigue alojada en CONAF. Probablemente cambie de nombre el CONAF, o se siga llamando, no creo que se siga llamando CONAF, pero probablemente cambie de nombre, Cernafor o no sé. Pero eso sigue alojado en esa institución, lo cual evidentemente reviste una complejidad mayor sobre todo en el tema de incendios forestales, porque hay que comenzar a coordinarse con ellos también respecto a cómo se va a establecer esa coordinación.
¿ya? Eh, Importante también dejarles claro, la otra vez alguien me preguntaba, y es una buena duda, toda esta cuestión va a ocurrir con la máquina andando. O sea, nosotros no tenemos chance, y eso lo tenemos clarito, y eso no va a ocurrir, digamos, de que se cierre el paine para poder instalar el servicio. Eso no va a ocurrir, no tenemos chance a eso. Entonces, perdón, nosotros tenemos claro que el servicio se va a ir instalando con la máquina andando. Por lo tanto, se va a requerir de una fuerte coordinación, de una fuerte presencia para ir echando a andar la máquina sin descuidar lo que ya se está haciendo. ¿Ya? El plazo para tener estos decretos de fuerza de ley es de un año, o sea, el 6 de septiembre del 2024, y se saca a través del Ministerio de Medio Ambiente, el que va a ser suscrito también por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Agricultura, porque esto evidentemente reviste un cambio en los tres ministerios. ¿Ya? Así que en la práctica, el decreto de fuerza de ley lo hace la DIPRES, y ya lo están haciendo, con la participación desde el Ministerio de Medio Ambiente y desde Minagri a través de la CONAF. ¿Ya? Y es importante que se considere que se ve el traspaso de funcionarios, recursos y bienes desde CONAF y del Ministerio. Entonces también parte de lo que hoy día está haciendo CONAF es ir revisando sus inventarios, y nosotros también por lo demás, es ir revisando los inventarios de aquellas cosas que son las que se traspasan, aquellas que no, los traspasos de fondos, los traspasos también de equipos computacionales. No sé, CONAF tendrá que traspasar camionetas, guarderías, tiene que ver cuáles de las guarderías son de áreas protegidas y cuáles son de manejo de fuego. O sea, como ven, el cuento administrativo no es menor, ¿ya? Y eso es lo que va a indicar el decreto con fuerza de ley. Entonces, lo que les decía es que el proceso va a ser gradual, no es una cuestión inmediata, ¿ya? Y se inicia con la dictación de los DFL. O sea, tenemos un año plazo, ¿ya? Para tener estos DFL, pero eso es un año plazo. Entonces, la idea es sacarlo antes del 6 de septiembre del 2024. La idea es tenerlo antes, ojalá dentro del primer semestre del próximo año, para comenzar a ir instalando el servicio progresivamente, ¿ya? Y el DFL va a definir, en definitiva, la fecha de entrada del funcionamiento del servicio. Hoy día el servicio todavía existe en el papel, no hay instalaciones administrativas, no hay ningún administrativo contratado, no hay ningún director del servicio, nada, el servicio existe hoy día en el papel, y estamos trabajando en la instalación del servicio y en ir ordenándonos recién con CONAF de cómo se van a ir haciendo estas cuestiones, ¿ya? Y no tenemos tampoco mucho margen, mucho espacio de tiempo para ponernos de acuerdo, o sea, estamos como bien contra el tiempo, al menos nosotros, ¿ya? Em, Posterior a la entrada en funcionamiento del servicio, se da inicio a la contratación del personal, o sea, recién un año después, con la planta directiva y los cargos que estarán afectos al sistema de alta dirección pública a nivel central y regional, ¿ya? Esto tiene que ver con el director regional o directora, no sé, que va a tener que hacer por alta dirección pública, ¿ya? Tampoco tenemos medianamente clara cuál va a ser la estructura del servicio, si va a tener 2 divisiones, 3 divisiones, con un departamento. Eso tampoco está claro hasta ahora, ¿ya? En la ley se habla de 20 reglamentos. Si ustedes lo van leyendo y van contando, van a encontrarse con 20 reglamentos, ¿ya? Pero eso hay que sacarlo de aquí a 2 años. O sea, tenemos 2 años para sacar 20 reglamentos. Y, y ahí el Ministerio de Medio Ambiente dijo, no, en realidad podemos juntarlo, y de 20 vamos a sacar 12 reglamentos porque los vamos a juntar por temas. Entonces, los, el primer reglamento va a ser la organización interna del servicio, ¿ya? Que eso ya lo están trabajando. Y el segundo reglamento tiene que ver con el sistema de evaluación del personal y de concurso y promociones, que eso también ya se está trabajando, ¿ya? Porque eso tiene que ver con el traspaso de funcionarios y cómo va a funcionar en la orgánica interna. Pero luego, por ejemplo, ustedes ven el comité científico asesor y los comités regionales de carácter público-privado. Eso está muy relacionado, por lo tanto, en vez de sacar 2 reglamentos, se va a sacar uno solo, ¿ya? Y así para cada uno de los puntos. Entonces, si ustedes van contando, finalmente vamos a sacar 12 reglamentos que van a ir agrupando las distintas temáticas. Hay algunos, como el caso de los planes recoge, de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, que ya existen, ¿ya? Ese reglamento existe desde el año 2018,
2016 probablemente, 2015 o antes, no sé, no recuerdo bien la fecha del reglamento del Banner Recoge, o 2013 creo que. Y por lo tanto lo que se va a hacer es adecuarlo, ¿ya? Y sacar un nuevo reglamento, pero adecuado. Entonces, en ese sentido, el reglamento 7, por ejemplo, es como, ya, ok, ya existe algo, ¿ya? También para el tema de prevención y control de erradicación, también hay varios borradores. Y de hecho, en varios de estos ya hay varios borradores, ¿ya? Con el tema del procedimiento para la declaración de áreas protegidas del Estado, la elaboración y revisión de planes de manejo de áreas protegidas del Estado. Esos reglamentos ya existen, pero existen de forma independiente. En algún momento se intentó crear uno de áreas protegidas privadas, pero no prosperó. También se creó a modo borrador, pero eso van a tratar de juntarse. Lo importante de esto también es que tengan presente que estos reglamentos, como son reglamentos finalmente, necesitan pasar por consulta pública, ¿ya? Entonces también van a haber periodos de consulta pública, se van a hacer talleres, se van a hacer sesiones de trabajo, en los cuales evidentemente ustedes van a estar convocados porque muchos de estos reglamentos están en cero, a modo de borrador, y se tienen que ir construyendo. Por lo tanto, todavía hay espacio para ir haciendo acotaciones y observaciones. Y incluso algunos de estos tienen que pasar por consulta indígena. Entonces, no todos, ¿ya? Pero algunos tienen que pasar por consulta indígena. Entonces también da espacio para que esos reglamentos se van a ir siempre demorando un poquito más, ¿ya? Eh, Así que es importante que tengan presente eso. Bueno, y en ese esquema aparece este proyecto, que es un proyecto del Fondo Mundial de Medio Ambiente, GEF, ¿ya? Que su nombre largo el que está ahí, ¿cierto? Fortalecimiento, la coordinación e implementación para la transversalización de la biodiversidad de las políticas. Nombre GEF que tiene que ser largo y el nombre corto va a ser GEF SBAP, ¿ya? Y ese GEF SBAP son aproximadamente 4 millones de dólares. Es un proyecto que va a ayudar a ir avanzando en la implementación de algunos de estos reglamentos y también en avanzar en algunos instrumentos de conservación para la biodiversidad. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba al inicio, así como los sistemas de certificación y eso? Bueno, el GFSBAP está pensado para que ayude a echar a andar la máquina en algunas cosas, ¿ya? No en todo, porque estamos echándole mano a varios proyectos que nos vayan ayudando a avanzar en los distintos reglamentos y en los distintos escenarios que tiene el GEF, perdón, que tiene el servicio para ir dejando instalado la mayor cantidad de cosas posibles a cuando se tenga que echar a andar el servicio en pleno, ¿ya? Por lo tanto, este proyecto, si bien tiene el nombre de GFSVAP, es un proyecto que va a ayudar a la instalación del servicio. Por lo tanto, tiene tiempos distintos, tiene objetivos distintos, tiene funciones distintas, ¿ya? Y que de alguna forma va a ir apuntalando el servicio, pero que no es excluyente. No es que si no funciona el GEF, entonces el servicio no avanza. No, el servicio va a seguir avanzando y paralelamente el GEF va a ir apoyando de alguna forma con la implementación de algunos instrumentos, ¿ya? Por lo tanto, van por carriles separados, pero se van a ir cruzando en algunos puntos, ¿ya? Y este GEF tiene principalmente tres ejes: el de políticas, marcos regulatorios a nivel institucional, las herramientas de gestión institucional y los modelos de gobernanza en diferentes escalas. Y ahí se escogieron eh, tres pilotos en cuatro regiones. La semana pasada yo anduve en Santiago justamente en esta cuestión. Y hay un piloto que es arriba en Atacama, un piloto que es birregional. El piloto centro es Santiago, Valparaíso, ¿ya? Y en el caso de Magallanes, está el piloto Magallanes, ¿cierto? En las áreas que están de color verde, pero la semana pasada vimos que ese polígono tiene que ampliarse un poquito en función también de lo que vayamos instalando, ¿ya? Ahí aventurarles un poco que dentro del piloto Magallanes vamos a tratar de avanzar en algunos instrumentos de gestión que tengan que ver público-privadas, por un lado, ¿ya? Dentro del área piloto, pero también nos interesa avanzar en cuestiones que son más macro. Nosotros, por ejemplo, no sacamos nada con hablar de gobernanza del sistema solamente acotado al polígono verde. Nosotros el problema de gobernanza de área protegida lo tenemos a nivel regional. Entonces, al menos en Magallanes, para hablar de gobernanza, el polígono verde no nos sirve mucho, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos ajustando ahora en el proyecto.
Y la primera semana de diciembre se va a hacer una serie de talleres y convocatorias para poder ir ajustando bien los pilotos y en cómo se van ejecutando. Así que también ahí los vamos a convocar, me imagino, a través de Sara, quien nos podrá ayudar a difundir la información para quienes estén interesados en participar, ¿ya? Todavía no tenemos bien clara la fecha, pero sí va a ser la primera semana de diciembre, ¿ya? Em, Otro desafío tras la aprobación de la ley del servicio de biodiversidad tiene que ver con ir haciendo los traspasos desde otros servicios y a ir articulando todo lo que es la parte documental y la reclasificación. Entonces, por ejemplo, Santuario de Naturaleza, hay 94 santuarios a nivel nacional que están bajo el Consejo de Monumentos Nacionales, que se tienen que reclasificar. Los humedales Ramsar, hay 16 sitios a nivel nacional, los bienes nacionales protegidos hay 59 y las reservas marinas son 6. Ahora, no todos los bienes nacionales protegidos se van a traspasar al servicio. Ahí el bienes nacionales también tiene que revisar cuáles sí y cuáles no. Y lo mismo con las reservas marinas. No todas las reservas se van a traspasar al servicio. Entonces, Senapesca también tiene que revisar y Subpesca tiene que revisar cuáles sí y cuáles no. ¿Ya? Hasta ahora lo que entendemos que de 6 reservas marinas se traspasarían 4 y 2 quedarían como reservas pesqueras que están en el norte. Y de bienes nacionales protegidos, la verdad es que no sabemos. Bienes nacionales está un poco desorientado en este sentido. Entonces, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aquí no me voy a detener, pero las categorías que se crean en la ley son las de Reserva de Región Virgen, Parque Nacional y Monumento Natural, y son las 3 categorías más estrictas, ¿ya? Y las otras 3 son las de Reserva Nacional, de Áreas de Conservación de Múltiples Usos, que eso es un poco homologa lo que eran las áreas marinas costeras marinas de múltiples usos, como que le saca el tema marino y lo deja abierto a que sean terrestres también. Entonces, las áreas de conservación de múltiples usos hoy día pueden ser terrestres y marinas. Y también crea una figura nueva que es un área de conservación de pueblos indígenas, que eso hoy día hasta la fecha no existía, ¿ya? Dentro de la gestión del sistema se tiene que definir un plan estratégico que ayude con todo esto, con la planificación, con el programa de financiamiento, el programa de fortalecimiento de capacidades, programa de información, programa de priorización y planificación del turismo, programa de cooperación internacional, mecanismos de seguimiento, programa de participación. Como ven, es un trabajo bien cototo. Y establece en el artículo 67 que la administración de las áreas protegidas del Estado corresponde al servicio, por ley. Por lo tanto, todas las otras áreas protegidas que están repartidas en todos otros lados se tienen que traspasar primero, homologar dentro de estas 6 y traspasar al servicio. ¿Ya? Y aquí también es un tema importante. Dentro de la tramitación legislativa, nunca se pudo lograr instalar el concepto de gobernanza. ¿Ya? Ahí los parlamentarios fueron muy reticentes a instalar el concepto y, no hubo caso. O sea, en todas las instancias en las que se intentó colocar el término gobernanza, lo borraron. ¿Ya? Y es así de, de claro el tema, no hubo caso. ¿Ya? Así que quedó como gestión, es lo más parecido. Pero sí establece la posibilidad de crear comités regionales de carácter público-privado eh, para colaborar en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Ya? Para la gestión de las áreas protegidas, el servicio puede celebrar convenios de gestión con autoridades u organizaciones locales. Y también establece la necesidad de crear un comité técnico de carácter consultivo para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones. ¿Ya? Y es en este espacio donde el GORE y el CORE tienen un rol fundamental y también los privados. ¿Ya? Esta cuestión no puede cerrarse en el espacio público porque nosotros también entendemos, y esa es otra dimensión que tiene que ir asumiéndose. Conservar es distinto a preservar. Cuando yo hablo de conservación, yo estoy hablando de hacer uso de los recursos, ¿cierto? Pero asegurándome de que yo le puedo hacer uso actual, pero existan a futuro. ¿Ya? Preservar es no tocar. ¿Ya? Entonces lo que el servicio apunta es hacer conservación. En algunos espacios hará preservación, pero se está apuntando a la conservación. Por lo tanto, tienen que haber alianzas público-privadas de manera que las áreas protegidas
efectivamente sean una contribución al desarrollo sustentable de las comunidades locales. Y cuando hablo de desarrollo sustentable, hablo de aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos institucionales y aspectos ambientales. Entonces hay que lograr el equilibrio de esas cuatro cosas. ¿Ya? Por lo tanto, el modelo de gobernanza de áreas protegidas que tiene que ver a nivel regional no puede considerar solamente las áreas protegidas del Estado, sino que también tiene que considerar a los privados que van a ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿ya? O que van a hacer uso de los instrumentos de conservación, ¿ya? O sea, para allá estamos mutando y para allá estamos, digamos, ya conversando con CONAF. Mi contraparte en CONAF hoy día es el Mauricio Ruiz, que yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son la relación que se va a dar entre las nuevas, entre las categorías que existen y las nuevas? O de las UICN también, es que las reservas de región virgen están sobre la reserva natural estricta, los parques nacionales siguen siendo parques nacionales, los parques marinos, ya, por ejemplo, el Parque Marino Diego Ramírez o Parque Marino Coloane, van a ser todos parques nacionales. Los monumentos naturales siguen siendo monumentos naturales, las reservas nacionales, ¿cierto? Se homologan a categorías UISN en áreas de manejo de hábitat o paisajes terrestres. Las áreas de conservación de múltiples usos, que son marinas, hoy día pasan a ser, no, perdón, las áreas de conservación de múltiples usos que hoy día son marinas, se abren a la posibilidad que también sean terrestres y eso tiene que ver con áreas protegidas de manejo de recursos naturales y lo mismo con áreas de conservación de pueblos indígenas. Es un poco la relación de estas 6 categorías y por qué son estas 6 respecto al contexto internacional y a las categorías de la UISN. Y dentro de las categorías actuales en Chile, como les decía, los parques marinos, parques nacionales y los parques nacionales de turismo pasa a ser todo parque nacional. Los monumentos naturales se siguen manteniendo como monumentos naturales. Y estos dos, junto con lo que son las reservas vírgenes, son los 3 niveles de protección más estrictas. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Les repito, aquí estamos apuntando a la conservación. Por lo tanto, eh, en términos generales lo que se hace es prohibir la explotación de recursos naturales con fines comerciales, pero se va a poder seguir desarrollando la actividad turística, se va a poder seguir desarrollando otro tipo de actividades económicas, ¿ya? Eso no es que se cierra y ya no corre más, no. Apunta justamente a que con la explotación de recursos naturales. Em, Todo lo que son reservas, reserva marina, reserva nacional, reserva forestal, pasan a llamarse reserva nacional. Las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, hoy día se llaman áreas de conservación de múltiples usos y se abren a la posibilidad también de que sean terrestres, como les decía. Y lo que son santuarios de naturaleza, bien nacional protegido y sitios Ramsar, hay que ver en cuál de estos 6 eh, eh, se pueden homologar y va a tener que ser una revisión caso a caso. ¿Ya? Vamos a tener que ir revisando de a uno cuáles bienes nacionales protegidos eh, encajan dentro de alguna de las categorías de estas, ¿ya? Y dentro de estas 3 categorías, la reserva, las áreas de conservación de múltiple uso y las indígenas, tiene una mayor amplitud de actividades permitidas y en donde se pueden desarrollar que sean compatibles siempre con los objetos de conservación y en donde evidentemente se va a permitir la explotación de recursos naturales en algunos casos, siempre con planes de manejo y todo lo demás, ¿ya? Algunos aspectos clave es que se fusionó el tema de Parque Nacional y Parque Marino. Lo mismo pasa con Reserva Nacional y Reserva Marina. Las áreas marinas, como les decía, las áreas marinas costeras protegidas se extienden a tierra, ¿ya? Los santuarios de naturaleza deben reclasificarse en un plazo de 5 años con todos los resguardos necesarios que tengan que ver, va a ir revisándose caso a caso. Se establece un procedimiento para la creación de sitios Ramsar y para también la homologación de los sitios Ramsar. Y las áreas protegidas privadas se incluyen en el SNAP, ¿ya? Van a tener que homologarse a alguna de estas categorías y se va a adoptar en los mismos términos para las desafectaciones o modificaciones, ¿ya? Que también tiene unas restricciones, no es llegar y desafectar áreas como a lo que se nos ocurra, sino que va a tener que haber una revisión más profunda y probablemente a través de algún reglamento. El SVAP lo que hace es supervisar la administración del privado y valida el plan de manejo, pero también y se abre la posibilidad de que preste apoyo técnico, y eso está entre los artículos 97 al 105, o sea, son varios artículos, lo que habla de justamente de las áreas protegidas privadas, ¿ya?
Entre ellas, por ejemplo, y una cuestión que es bien, yo encuentro que es bien positiva, es que aquellas áreas protegidas privadas que sean reconocidas por el SBAP y que se integren al Sistema Nacional de Protegidas, tienen varias excepciones tributarias, por ejemplo, ¿ya? Que también es como interesante, ¿ya? Eh, Dentro de los partes principales que crea un cuerpo de guardaparque, tiene 3 artículos donde se establecen las funciones, las atribuciones, y les da un estatus bien importante a los guardaparques. Y entre eso es que les da la facultad de controlar y fiscalizar actividades que se desarrollen al interior del área, ¿ya? Y también les da la posibilidad de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, ¿ya? De los titulares de permiso o convenios de gestión que operen al interior de las áreas, ¿ya? Eh, y para eso también crea todo un proceso y una necesaria eh, crear competencias para eso. Yo trabajé fiscalizador en Cernapesca hace varios años atrás y fiscalizar no es fácil. Yo creo que es de las actividades más complejas que existe en el servicio público. Eh, entonces también es necesario ir creando la capacidad de fiscalización, tanto de crear fiscalizadores, como también ir capacitándolos en la forma de entrar a la fiscalización, porque si un fiscalizador entra de una forma muy prepotente, la respuesta de la persona evidentemente no va a ser de las mejores. Por lo tanto, hay que ir adecuando no solamente lo que tiene que ver con el procedimiento de fiscalización, sino que también lo que tiene que ir bien, lo que tiene que ser con habilidades un poquito más blandas también. No todos los funcionarios van a ser fiscalizadores por lo demás. El director regional va a tener que dar esa facultad legal a algunos funcionarios también y exigen ciertas condiciones para poder ser fiscalizador también, ¿ya? Eh, de hecho, el artículo 77 habla de las funciones de fiscalización. Como les decía, el director nacional o regional va a designar a los guardaparques que van a cumplir esa función. Y aquí están como los requisitos, o sea, contar con licencia en enseñanza media, haberse desempeñado al menos por 2 años como guardaparque y haber aprobado los cursos de formación y capacitación que disponga el servicio. O sea, no, también tiene el tema de, hay una cierta exigencia para hacer, para poder tener el rol de fiscalizador, ¿ya? Eh, y otra cosa que es importante es que los guardaparques van a poder ejercer sus funciones de fiscalización en áreas protegidas privadas previo requerimiento fundado del administrador al director regional del servicio, ¿ya? Entonces, eso también es una cuestión importante porque hay ciertos escenarios. Por ejemplo, hoy día nosotros nos llegaban hartos requerimientos, por ejemplo, de la señora Cecilia de Pingüino Rey respecto a poder hacer algún rol de fiscalización. Y la verdad es que no podemos, hoy día no tenemos las competencias legales para hacerlo. Con este esquema se mejora bastante y permite que los guardaparques vayan a fiscalizar también a esos lugares, ¿ya? Y también hay que crear un programa de formación y capacitación de estos guardaparques y ver cuáles cursos o programas de capacitación ya existen para poder reconocerlos también. En resumen, hay unos enormes desafíos en plazos muy acotados. Tenemos harta presión encima, y estamos construyendo una nueva institucionalidad, pues. Y aquí yo coloco esta foto, eh, o este collage de fotos porque acá arriba, por ejemplo, el año 2015-2016, cuando partimos hablando o retomando el tema de Coloane. eh, Después pasamos al Mirantajo, pero por su lado CONAF seguía avanzando con lo que era el tema de la Reserva Nacional Cahuéscar. CONAF se seguía, esto es una foto antigua de los guardaparques de CONAF, pero también hay un equipo grande en CONAF, son con alrededor de 75, 77 funcionarios los que se traspasan al servicio. Pero también es importante considerar bueno, y en esos espacios también de gobernanza, hoy día está el gobierno regional tratando de entrar, y es importante reconocer que hay labores de, por ejemplo, de guardaparques que son privadas. Estos son los muchachos del Parque El Estrecho, Fuerte Bulnes, que tienen un cuerpo de guardaparques que son privados. Y la señora Cecilia con la Aurora en Pingüino Rey, que están en ellas dos, digamos, solas, empujando el buque, donde también tienen el perdón, donde también tienen privados haciendo el rol de guardaparque, y están los muchachos y el equipo de Caruquinca, que también son guardaparques privados. Por lo tanto, no podemos entender y encerrarnos en esta dimensión solamente de lo público, ¿ya? Hay que entender que esta cuestión es mucho más amplia, ¿ya? Sobre todo porque este es el escenario actual, po, ¿ya? Esto es el escenario de áreas protegidas que tenemos en Magallanes,
con otras medidas de conservación, que actualmente están con otras medidas de conservación, pero que van a tener que traspasarse en algún momento, ¿ya? Eh, o incluso algunas que van a tener que ingresar al SNAP. Entonces tenemos los parques nacionales, reservas nacionales, bienes nacionales protegidos, reservas forestales, Caruquinca por un lado como privado, que es más grande que Torre del Paine, Pingüino Rey, que es un puntito ahí, Reserva Cerro Paine también, que está acá adentro, etcétera. O sea, Parque Diego Ramírez, que es una cuestión. O sea, ahí ni siquiera podemos instalar un guardaparque. Entonces también hay que ver la forma de ejercer, de ver cómo se puede ejercer la labor del servicio en esos espacios y también entendiendo que hay otras facultades que va a seguir manteniendo la Armada y que va a seguir manteniendo Cernapesca, por ejemplo. O sea, ahí hay que ya definitivamente comenzar a coordinarse entre servicios públicos. Lo mismo para acá. O sea, aquí va a seguir siendo rol de la Armada, rol de Cernapesca en muchas cosas, pero el servicio también va a tener una serie de facultades legales. ¿Ya? Y eso es. Así que me imagino que quedaron con hartas dudas. Perdón si les dejé la cabeza como zapallo, pero en realidad, no sé si estoy compartiendo, creo que no, ¿no? Dejar de compartir. Sí. Son hartas cosas, ¿ya? ¿Qué Así te que me parece, imagino Juan que Francisco, si te voy sí, diciendo las preguntas que tenemos en el chat? sí. Ya, a ver, la primera indica cómo enfrenta la ley SBAP el uso recreativo del turismo dentro del SNAP. Esto debido a que no está explícito dentro de los pilares de la SB o SBAP. No, pues no está dentro de los pilares de los que crea el servicio, ¿ya? Pero sí, evidentemente, y lo mencioné en la presentación. em, las áreas protegidas, y eso es importante tenerlo presente, las áreas protegidas tienen que entenderse que tienen que tener una contribución hacia el desarrollo sustentable de las comunidades locales. Por lo tanto, yo no puedo cerrar yo siempre ocupo un poco la analogía de la rosa al principito, ¿ya? Las áreas protegidas no pueden ser la rosa al principito donde yo le pongo un frasco de vidrio arriba y listo, ¿ya? Las áreas protegidas tienen que contribuir al desarrollo local. Y eso implica que incluso, y lo conversábamos con el Mauricio Ruiz la semana pasada, yo le decía, por ejemplo, nunca se ha hecho una planificación, un programa, o nunca se ha conversado sobre cuál va a ser el desarrollo económico de las áreas protegidas. ¿Cómo construimos económicamente a través de las áreas protegidas? Entonces hoy día lo que vemos es que las áreas protegidas con respecto a otras industrias es un problema y te crean este problema, esta confrontación entre que o protegemos o nos quedamos sin trabajo. Y es una discusión que es absurda. O sea, ¿cómo vamos a querer quedar sin trabajo y nos morimos de hambre por tener todas las cuestiones protegidas? Es ilógico, ¿me entendí? Las áreas protegidas tienen que contribuir al desarrollo económico, de alguna forma. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con turismo, y no solamente, y evidentemente porque es lo que más les preocupa a ustedes, porque están concentrados en el Paine, pero esta cuestión tiene que abrirse, bueno, ¿qué pasa con turismo? ¿Qué pasa con la pesca artesanal? ¿Qué pasa con la acuicultura? ¿Me entendí? Yo soy bien honesto, para mí la acuicultura, la salmonicultura no son santos de mi devoción, creo que tienen muchos desafíos, ¿ya? Eh, pero yo tampoco puedo abstraerme la dimensión social de eso. O sea, cerrar la industria de la acuicultura implica dejar 10.000 personas sin trabajo, ¿me entendí? Entonces, si yo eso lo llevo al turismo, y te digo lo mismo, sabes que ya de ahora en adelante el turismo no se hace mal en las áreas protegidas. ¿Y ahí cuánta gente mueve el turismo? Solamente en términos laborales. ¿Serán 20.000, 30.000 personas? ¿Y dónde meto esas 30.000 personas? Si en el SBAP a nivel nacional son 900 personas, a nivel regional yo creo que vamos a andar cerca de las 100. Yo no puedo pretender contratar a 50.000 operadores turísticos dentro del servicio, no, es imposible. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que tenga que ver con actividades económicas es algo que se tiene que ir abordando progresivamente, y ver cómo se van creando y se van integrando estas cuestiones. Hoy día el Paine concentra, el Paine, Cueva del Milón, concentran toda la actividad turística, pero tenemos un montón de otras áreas protegidas donde prácticamente el turismo no se desarrolla. Cabo Frogger, ¿entendí? O sea, yo he ido a Cabo Frogger 5 veces, pero de manera independiente a pata, lo encuentro una maravilla, ¿me entendí? Entonces hay que ver
cómo llegar a esos espacios también, po. Lo mismo al sur de Tierra del Fuego, y en de Gaia, de Agostini. Hoy día se está accediendo solo por mar, habiendo caminos disponibles. Entonces, todo eso se tiene que ir trabajando y evidentemente vamos a ir avanzando a que eso en algún punto vamos a tener que sentarnos a conversar y ver cómo hacemos cómo se piensa el desarrollo económico de las áreas protegidas. O sea, eso sería maravilloso. Voy a seguir con las otras, pero yo entiendo igual que hay muchas que ya se respondieron, pero te las voy a hacer igual y por Sí, último obvio. las mencionas ya. Em, los reglamentos que se generan a partir de la ley, ¿se convocarán a privados para trabajarlos? ¿Cuándo Sí, comienzan a trabajar estos reglamentos? nosotros ya estamos trabajando en la interna para crear algunos de esos reglamentos. Y Ujú. sí, para la generación de estos reglamentos se van a convocar a los privados y aparte de las convocatorias para generar los reglamentos también van a haber, tienen que pasar por consulta pública legal. Eso implica que den 30 días hábiles en el sistema para que hagan observaciones, o sea, Mm. 30 días hábiles, un mes y medio. ¿Y eso es cuando parten? Me refiero al trabajo de esos reglamentos, cuando ya deberían comenzar, pensando que solo tienen 2 años como para establecerse. Hay algunos que ya partieron revisando los borradores que habían, ¿ya? Entonces estamos como en esa etapa de revisar, de ir viendo, bueno, qué borradores hay, qué reglamentos existen, eh, eh, y comenzar a decir, bueno, si, en cuáles se puede avanzar más rápido, cuáles van a demorar más. Hay algunos que van a necesitar consulta indígena, entonces hay que ir definiendo la consulta indígena. eh, es un proceso que es complejo, pero no desde el punto de vista de la complejidad de lo que implica trabajar con las comunidades indígenas, que eso ya es complejo, sino que hay un tema que es de procedimiento, que tiene una complejidad de procedimiento, ¿ya? Tienes que tener una cierta cantidad de reuniones, llevar las actas, tiene que estar grabado. Para poder hacer la consulta indígena tienes que tener una cantidad de recursos importantes porque tienes que contratar asesores en algún punto. Si las comunidades indígenas te piden transporte, tenéis que pasarles transporte. Entonces, los reglamentos que lleven consulta indígena, evidentemente se van a demorar más. Pero aquellos reglamentos que no tengan que pasar por consulta indígena van a ser más rápido y en eso ya algunos ya se está como trabajando. Y para eso hay varios proyectos andando paralelamente. Varios de ellos son proyectos GEF con distintos nombres, pero son proyectos del Fondo Mundial de Medio Ambiente, los cuales algunos ya están andando y otros están recién partiendo, como el GEF SVAP que les mencionaba yo, y ahí también viene parte de abordar algunos reglamentos. Pero evidentemente, y como les decía, de hecho la primera semana de diciembre ya hay alguna serie de talleres para ir afinando al GFSVAP y sobre qué espacios vamos a trabajar, no solamente en reglamentos, sino que también en otros instrumentos de conservación que probablemente sean más atractivos para ustedes, como los sistemas de certificación, por ejemplo. Quedamos entonces atentos a esa invitación. Dice, ¿cómo un área privada pasaría a ser estar dentro del SNAP? ¿Se debe postular? ¿Quién certifica? Y estando dentro, ¿a qué tipo de regulación se somete el área que desea entrar? Parte de eso, parte de eso tiene que ver con los reglamentos, Mm. ¿ya? Se tiene que crear un reglamento de áreas protegidas privadas justamente para ver el tema de la de ver los requisitos de ingreso, cómo ingresar, qué documentación ingresar para el reconocimiento de este espacio dentro del SNAP, ¿ya? Y también a qué tipo de regulaciones. La ley habla a grandes rasgos de que las regulaciones que se le va a exigir tener un plan de manejo, ¿ya? Para lo cual, evidentemente, se pueden celebrar convenios de gestión para apoyar la elaboración de esos planes de manejo, ¿ya? Y también ofrecer apoyo en lo que tenga que ver la fiscalización, siempre a requerimiento del administrador del área privada, ¿ya? Pero eso también es materia de un reglamento en particular. Cómo ingresar, en qué tiempo, establecer plazos también, porque yo trabajando dentro del aparataje privado también soy bien crítico de los plazos que tienen los servicios públicos. A mí como que no me cuadra mucho la excesiva burocratización de algunas cosas. Entonces, creo que en esas cosas se tiene que ir mejorando todavía.
Y esos plazos tienen que quedar más o menos claritos en los reglamentos también. ¿Ya? Ujú. Porque no podéis dejar así como muy abierto a que ingrese sus papeles y le vamos a responder en 3 años más. No, Mm. no. Eso yo creo que Con- se va a ir ajustando. Y es parte de lo que se va a tener que conversar en los reglamentos. Continúo con otra pregunta. ¿El régimen laboral del Código del Trabajo será transitorio durante la transición o será el régimen que se aplicará de manera permanente? Es permanente y para todos. Perfecto. Y hago esa ¿Existen, re- aclaración, perdón, y hago esa aclaración porque en algún momento trascendió de que iba a haber dos modelos de régimen laboral. Uno iba a ser con Código del Trabajo y otro grupo se iba a mantener con estatuto administrativo. Y eso la DIPRES cortó y dijo, no, todos con Código del Trabajo. Así que los que nos vamos para allá estamos todos con Código del Trabajo. ¿Existen restricciones para renovar convenios entre CONAF y privados durante el periodo de transición? ¿Se ha No, ninguna. implementado alguna estrategia para evitar posibles inconvenientes en este proceso? No hay eh, no hay ninguna restricción. ¿Ya? Esa es la respuesta. O sea, hoy día, lo que les decía, el servicio hoy día existe en el papel, no hay nadie contratado para el servicio, no hay director nacional, no hay administrativo, no hay abogado, el servicio existe en el papel, ¿ya? Entonces se tiene que ir instalando el servicio desde la secretaria hasta el director nacional, pasando por los guardaparques y todo el otro lote. Entonces, como no existe el servicio físicamente todavía, todo lo que tiene que ver con firma de convenio y todo lo sigue haciendo hoy día CONAF. Y lo tiene que seguir haciendo CONAF por los próximos 3 años. ¿Ya? Lo que pasa es que Entendemos. nosotros en una reunión que tuvimos con la Ceremi, nosotros le Sí, expusimos nuestra preocupación en este punto porque las respuestas ante muchas consultas o interacciones que tenemos con CONAF es como que estamos en stand-by o no podemos porque estamos con este proceso y eso es lo que nos asusta, que estemos en estos 2 años con esas respuestas que no corresponden y que efectivamente ustedes nos indicaron que mientras no haya un traspaso total, no tendríamos que tener esa respuesta. claro. Y eso es algo que mira, yo entiendo un poco la posición de la CONAF. ¿Ya? Em, de alguna forma nos van a querer entre comillas, quemarse, porque dicen, bueno, la CONAF ya se está cerrando, por así decirlo, una parte de la CONAF se está cerrando, entonces van a tener como ciertos resguardos en firmas documentales, pero creo que ahí en algún punto les va a apretar el zapato, porque no pueden dilatar tanto decisiones que tienen que seguir tomando, porque no pueden dejar la cuestión así abierta por 3 años. O sea, y hoy Por día, eso quizás lo que indica John es el tener estrategias para evitar estos inconvenientes, porque los vamos a tener. Claro, no, obvio. Y en ese sentido, a nivel central, y lo que nos decía la semana pasada, es que, y por eso, no sé si ustedes vieron, yo creo que lo vieron por el diario, pero que había salido como un oficio del Ministerio de Medio Ambiente que fue como bien polémico, pero que tenía que ver con el tema de la salmonicultura. Ujú. Y claro, ahí yo comparto el fondo de lo que hizo el ministerio, pero no la forma. Creo que la forma no fue muy prolija, pero en el fondo es eso, ¿ya? De que los servicios, y ahí Contraloría nos va a pegar un tirón de oreja, o sea, los servicios públicos tienen que seguir funcionando, no pueden parar la máquina esperando a que de que les va se esté listo aquí de aquí a 3 años. Entendiendo también que esta cuestión en la ley dice 3 años, pero pucha, si sale algo, esta cuestión igual se puede dilatar más. O sea, ojalá dure estos 3 años y vamos todos a trabajar para que tenga que estar el servicio funcionando de aquí a 3 años. Pero los reglamentos de repente se pueden demorar un poco más. ¿Me entendí? Mm. Entonces, ahí CONAF no puede estancarse. Entiendo, digamos, que puedan tener aprensiones, las comprendo, ¿ya? Pero eso es de un tema interno que tienen que resolver ellos, de que no pueden parar la máquina, ¿ya? Eh, Creo que ahí nos falta conversar mucho más con CONAF y no solo
tenemos, ok, ¿cómo es el proceso de los contenidos, redacción y trabajo de creación de los reglamentos? Se invita a los privados u otros posibles interesados a participar. Después CONAF, que actuaba como O AECA, OAECA, sí. ¿cuál será su papel en la modalidad futura? El que lo reemplace, Cernafor, va a pronunciarse como Cernafor y dentro de las competencias de Cernafor. Y el SBAP se va a pronunciar dentro de las competencias de SBAP. Estás silenciada, Sara. Rodrigo, Yo ¿pregunta o qué sé? no, Sara, sabes que no te escuchamos. Pero, a ver, las leo yo solo. ¿Qué rol juega el gobierno regional en las áreas silvestres protegidas según la nueva ley? Em, Respondí, ninguno. respondí a la pregunta. Mm. No, pero voy a ser honesto con ustedes. Yo me caracterizo por ser honesto, aunque suene, aunque caiga mal en algunos espacios, pero hoy día si yo me apego a la ley y me pongo estricto, así, la ley dice, el gobierno regional no juega ningún rol, ¿ya? Pero eso es un problema de quizás de índole más político, ¿ya? Porque evidentemente tenemos hoy día el escenario, contexto de un gobierno regional que tiene incapacidad de gobernar el territorio. Porque lo que le queda fuera de las áreas protegidas debe ser que un 30% de territorio, y de ese 30% de territorio, si saco lo privado, le quedará por ahí un 10% de territorio. Entonces, tener un gobierno regional que tenga atribuciones sobre el 10% del territorio, la verdad es que es complejo técnica, administrativa y por supuesto que políticamente muy complejo. Por lo mismo, nosotros estamos conversando con el gobierno regional para ver de qué forma se integra como un actor clave y relevante dentro de los espacios de gobernanza. ¿Ya? Dentro de lo que puede ser este comité técnico asesor, dentro de lo que puede ser el consejo técnico, pero darle un espacio al gobierno regional en donde tenga cierto peso, ¿ya? Pero siempre entendiendo que finalmente es el servicio del administrador y eso es una cuestión que es por ley, ¿ya? Y la ley quedó así, y por lo tanto no es algo que, si el gobierno regional quisiese cambiar esta cuestión y hacerse cargo de la administración, tendría que hacer una ley que cree un servicio de biodiversidad regional. Entonces no tiene mucho sentido ni mucho futuro. ¿Y Entonces es un, qué pasa con todo este tema del traspaso de competencias que se le empiezan a entregar a los gobiernos regionales, estas competencias de carácter regional? Eh, el traspaso de competencias se le va a dar en función de justamente de las competencias que tenga. ¿Cachai? No, o sea, tú le puedes pasar el traspaso de competencias en las cuales tenga radio de acción. Hoy día con la ley del servicio de biodiversidad en el contexto regional, porque no es así en todos lados, ¿ah? Pero dentro del contexto regional, el gobierno regional quedó muy atado de mano. Por ejemplo, todo el proceso de zonificación del borde costero que están haciendo queda más o menos sujeto a la existencia de planes de manejo de áreas protegidas. Mientras no existan los planes de manejo de las áreas protegidas, las concesiones que se planifiquen no se van a poder entregar. ¿Cachai? Entonces, y aún así, si el plan de manejo te dice que, que ciertas actividades no son compatibles, eso también te va a generar un problema. Y si son concesiones acuícolas, la Subsecretaría de Defensa te va a pedir un informe favorable. Y el informe favorable del servicio se tiene que entregar también dentro de las competencias legales que tenga el servicio. O CONAF en su momento. ¿Cachai? O sea, como que la ley dejó muy atado al gobierno regional, muy atado. Por lo tanto, y nosotros entendemos que esa cuestión es una complicación, po, y no puede echarse a andar un servicio público peleado con el gobierno regional. Entonces,
Si bien es cierto, hoy día esa atribución legal se la va a dar a la futura dirección del servicio, el futuro director o directora tiene que entender que si no tiene ese muñequeo, tiene los días contados. Sí, esa va a ser un poco la realidad. Seguimos con las últimas. ¿Existe financiamiento para las áreas privadas que son parte del SNAP? Financiamiento directo no se tiene contemplado en la ley, no dice que se le va a traspasar plata directamente, pero sí les da la posibilidad de postular al Fondo Nacional de Biodiversidad, que se tiene que abrir un fondo nacional específicamente para financiar este tipo de cuestiones. Así que posibilidades de postular a ese fondo sí van a existir. ¿Se ha asignado un presupuesto específico para el mantenimiento y conservación de la infraestructura y los senderos? Así a nivel de específico no, pero sí tiene un análisis presupuestario que pidió la Dirección de Presupuestos, en donde se amplía el presupuesto actual de CONAF, pero también como queda bien un poco justo, ¿ah? Porque amplía el presupuesto de CONAF, pero también amplía el servicio. Entonces como que finalmente no termina, como que no le da mucho margen adicional. Ahora, lo que sí es que como esta cuestión está recién abriéndose, no existen los ítems presupuestarios creados. Por eso le decía que ese nivel de detalle. No hay un ítem presupuestario infraestructura y senderos. Eso no existe hoy día. Pero evidentemente sí puede dar margen para que exista. O sea, como eso todavía se tiene que crear, en algún punto se puede decir, oye, se tiene que dejar un apartado para infraestructura y senderos. Como también el tema de cómo se va a hacer las rentas concesionales. O sea, las concesiones van a seguir existiendo. Y cómo se establecen las rentas de esas concesiones tampoco está tan claro. Eh, Hablábamos con la semana pasada también respecto a la necesidad de ir eh, equiparando el tema de que el Paine mantiene todas las otras áreas protegidas de Chile, porque vemos también, por ejemplo, que hay áreas protegidas en otra parte del territorio donde no cobran entrada. Entonces eso también es injusto, pues eso también tiene que irse homologando y equiparando en el sentido de que, ok, el Paine puede tener un cierto rol de aporte al sistema, pero también tiene que ser equitativo lo que la retribución que tenga. ¿Me entendí? Y también tiene que darse el espacio para que las otras áreas protegidas también cobren entrada, po, aunque sea simbólica, como no sé, cóbrate 1 luca, 2 lucas, pero cobra algo, pero no tengas el ingreso abierto a todos, po, ¿me entendí? Porque si no, el paine te está manteniendo, Sí, eso es lo que pasa ahora. ¿me entendí? Claro. Las funciones de los guardaparques se centran en la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas del Estado. Sin embargo, existen dudas sobre si desempeñan un papel en la prestación de primeros auxilios y labores de búsqueda, entre otras responsabilidades. Personalmente yo encuentro que eso es una tontera y eso es parte de lo que se tiene que conversar. Si tenéis un guardaparque ahí, tenéis que capacitarlo en primeros auxilios porque si no se te va a morir una persona, po. Si es una cuestión lógica. Ahora, claro, yo entiendo que muchos guardaparques yo creo que no actúan más por temor. Yo le preguntaba al Mauricio, por ejemplo, si los guardaparques tenían cursos, los cursos WAFA o los WFR y no los tienen. Entonces, claro, deben estar con el temor respecto a si intervengo y ocurre algo, me van a responsabilizar. Entonces, esos temores creo que hay que irlos despejando y evidentemente eh, son cuestiones que son, yo creo que muy solucionables en el corto plazo. De hecho, en la parte donde habla de los guardaparques, la última frase dice que cumplir las funciones, las demás funciones que se le asignan dentro del margen de las competencias. O sea, se lo dejáis abierto a todo. ¿Cachai? El tema, lo que sí, es que hay que capacitarlo, pues yo no puedo pretender que un guardaparque haga labores de primer auxilio o de rescate de personas si no tiene idea cómo hacerlo, pues. Si no puede terminar buscando guardaparques también. Y tengo las dos últimas preguntas. La primera, ¿algunos bienes nacionales y CONAF cambian de dueño legal? Sí, y es un temazo. Ujú. Y es un temazo. Porque justamente CONAF, por ejemplo, yo sé que Monumento Natural, por ejemplo, está a nombre de CONAF, no del Estado. Monumento Natural Cueva del Milón, por ejemplo, está a nombre de CONAF, no del Estado. Y eso evidentemente se regulariza acá, po.
porque pasan a traspasarse a la categoría de monumento natural y son áreas protegidas del Estado. Por lo tanto, la tuición es del Estado, no es de CONAF como institución. Y eso, que yo lo ejemplifico con Cueva del Milodón, ocurre con muchas otras áreas protegidas. No es como que dentro del esquema CONAF esa cuestión no es rara. ¿Me entendí? Hay que entender, y por eso que esta cuestión se demoró 12 años, porque hay que entender que es un cambio de paradigma. Piensen ustedes que el primer área protegida en Chile se creó en el año 1920 y algo, 1907 por ahí, y estamos recién ahora, el 2023, con una Mm. institución que se va a hacer cargo de esta cuestión. Entonces son 120 y tantos años haciendo la misma cuestión. Y ¿Y ahora hay que cambiar, en qué fecha se generan que se traspasen bienes? se tiene que ir traspasando y homologando de a poco. Piensa que de aquí al quinto año el servicio tiene que estar funcionando. Por lo tanto, los reglamentos tienen que estar al segundo año y el servicio al tercero. Entonces, todo lo que es la transición más fuerte va a ocurrir dentro de los primeros 3 años. ¿Ya? Entonces, del año 3 al 5, yo creo que lo que va a ir pasando es que se van a ir ajustando o haciendo los ajustes de lo que ocurrió en los primeros 3 años. Pero toda la transición fuerte va a ir ocurriendo en estos primeros 3 años, Y incluidos por los que nos último, vamos para allá. respecto a las concesiones de turismo de parques nacionales que vencen cuando el SBAP ya esté funcionando, pero no tenga la administración sobre estas áreas protegidas, ¿quién otorgará los prórrogas de concesión? Como les decía, dentro de estos 3 años los va a tener que entregar CONAF. Lo que, y ahí es importante lo que se los mencioné así como que suena como una cuestión así como una cuestión, como una novedad. El SBAP es el sucesor legal de la CONAF. Por lo tanto, los contratos que se firmen con CONAF, los absorbe el servicio. Ujú. ¿Ya? Y eso es un abogado, yo no sé si alguno de ustedes es abogado, pero hablen con un abogado esa cuestión la tiene clarita. O sea, si CONAF firma un contrato de aquí a 10 años, va a entrar en funcionamiento el servicio y el que absorbe la administración de ese contrato es el servicio. Para bien y para mal. ¿Ya? O sea, en eso yo creo que no hay como doble discurso. Yo creo que esa frase, y que creo que es como el último artículo de la ley de los artículos transitorios, y que justamente dice que el servicio es el sucesor legal de la CONAF, para todos los efectos legales, para todo lo que, para todo. Contratos de concesión, administración, todo. Entonces, no, ahí, claro, yo creo que la CONAF tiene más un tema de resquemor de no meter la pata administrativamente, más que otra cosa. Están como pisando huevos. ¿Mm? Oye, Juan Francisco, ¿alguien más tiene alguna consulta, chicos, que quiera intervenir antes de agradecerle en realidad? Yo, en nombre de todos, te quiero agradecer la disposición, obviamente la exposición superó lejos mis expectativas y yo creo que de muchos de los presentes. También lo mismo que hicimos en la reunión que tuvimos con ustedes hace un par de semanas, fue quedar a disposición de trabajar con ustedes en todo lo que se viene, que entiendan también nuestros temores, nuestras aprensiones a todo este proceso y también nuestras Es normal. esperanzas, porque efectivamente hay una esperanza ante este nuevo servicio y nada, porque vamos a la espera de las invitaciones que tengamos para poder trabajar en conjunto en todo este proceso. Me gustaría, si acaso, me puedes enviar la presentación para Sí, compartirla con obvio. los demás asociados y la grabación igual va a quedar a disposición de ellos para que puedan revisarla cuando corresponda en realidad. Así que no sé si alguien tiene algo más que decir, chicos. Yo había visto una Yo mano había visto levantada, una pero mano creo que la levantada, pero bajó. creo que la bajó. Pero nada, yo feliz de presentarles esto. Yo lo conversamos con la Seremi en su momento y dijimos, ¿sabes qué? Es necesario hacerlo. Eh, no era el momento de hacerlo porque estaba todo el boom salmonero saliendo por los diarios y todo. Entonces era como, esperemos un poquito y de ahí nos lanzamos, pero también lo que queremos ir haciendo es ir haciéndolo de esta forma, un poquito más dirigido. ¿Ya? No, yo creo que no van a haber espacios
de presentaciones así muy abiertos porque se va a hacer una bolsa de gato, pero lo vamos a ir haciendo un poquito más dirigido, así que yo feliz de colaborar y de trabajar con ustedes y de resolverles todas las dudas que tengan. Por favor, siéntanse con la libertad de, no sé, si les queda una cuestión en la cabeza, mándenme un correo jpizarro@mma.gov.cl. Eh, yo no tengo ningún problema en responderle y aunque podamos trabajar en conjunto. Todo lo contrario, yo creo que para allá tenemos que apuntar. Ahí les anoté el correo también en el chat. Ujú. Bueno, nos vamos a estar obviamente en contacto contigo y te vamos a estar molestando más de lo que tú crees, así que no te preocupes que vas a saber de nosotros. Sí, obvio. Mi teléfono es de dominio público, así que no hay problema. Ya, pues, Bueno, Ujú. muchas gracias, muchas Juan gracias. Francisco. Bueno, gracias a ustedes. Que estén bien. Que estés muy Chao, bien, chao. que tengas buen día. Chao, Chao. estimados. Que Buenos días. estén bien. Hasta luego.